Mi hijo estaba en agonía y necesitaba mi riñón. Mi nuera me dijo, es tu deber. Eres su madre. El doctor ya se preparaba para operarme cuando, de pronto, mi nieto de 9 años irrumpió corriendo en la sala y gritó, abuela. Te voy a contar la verdad sobre por qué mi papá realmente necesita tu riñón. Todo el equipo médico se quedó paralizado. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy tendida sobre el frío acero de la mesa de operaciones. La luz blanca de la lámpara quirúrgica me enceguece. Está tan brillante que quisiera apretar los ojos con todas mis fuerzas, pero no puedo. Todo mi cuerpo está tieso. Y no es por el frío, es una sensación asfixiante, como si el propio destino me apretara del cuello. El bip, bip constante del monitor cardíaco marca un ritmo inmutable, pero cada latido es como un martillo golpeándome la cabeza. Oigo con total claridad cada sonido de la habitación, el tintinear metálico de los instrumentos cuando la enfermera los acomoda, el crujir del papel mientras el doctor Evans revisa mi expediente. E incluso los murmullos lejanos del otro lado del cristal, donde mi nuera Rebecca está con sus padres. Intento levantar la mirada hacia el vidrio opaco. Ahí está Rebecca, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada afilada como una navaja. Le está susurrando algo a sus padres, pero sus ojos no se me despegan. Es como si me estuviera dando una orden, firma ahora. Hazlo. No lo dudes. Yo ya firmé el consentimiento para donar mi riñón a mi hijo, Adam. Ese papel debe estar en algún lugar del escritorio del doctor ahora, con mi firma temblorosa y mi compromiso irrevocable. La enfermera sostiene la jeringa, y la anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos. Intento tomar una respiración profunda, pero mi pecho se siente tan pesado como el plomo. Pienso en Adam, mi hijo mayor, a quien crié y por quien sacrifiqué toda mi vida para protegerlo. Él está en la habitación de al lado, débil, esperando mi riñón para poder sobrevivir. Me repito a mí misma, esto es lo correcto. Como madre, tengo que hacerlo. Pero, ¿por qué siento este vacío en el alma? Esta ansiedad sin nombre. De pronto, un estruendo me sobresalta. La puerta del quirófano se abre de golpe y una ráfaga de aire frío entra, haciendo vibrar la charola de instrumentos que tintinea con un sonido metálico. Todo el cuarto parece contener la respiración. Abro los ojos, tratando de levantar la cabeza aunque las correas me sujetan con fuerza. Mi nieto de 9 años, Mario, irrumpe como un pequeño torbellino. Sus tenis están llenos de lodo, su uniforme escolar arrugado y su pechito se agita mientras jadea buscando aire. Detrás de él, una enfermera asustada lo persigue gritando, «Niño, no puedes entrar aquí». «Dios mío, detente». Pero Mario no se detiene. Corre directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos llenos de miedo, pero también de determinación. Abuela dice con una voz temblorosa, tan clara que me aprieta el corazón. Tengo que decirle a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón. La sala entera queda en silencio. El bip, bip del monitor cardíaco suena ahora más fuerte, como si quisiera desgarrar el espacio. Un doctor cercano deja caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido del metal contra el mármol retumba, cortando la tensión en seco. Miro a Mario, mi pequeño nieto, al que todavía cargo en mis brazos y le leo cuentos cada noche. Ahí está él, apretando un viejo celular, con el rostro pálido pero los ojos encendidos. ¿Qué sabe? ¿Por qué está diciendo eso? Mi corazón late tan fuerte que parece querer salirse del pecho. Quiero gritar, preguntarle en ese mismo instante, pero mi garganta está tan seca que no me sale ni una palabra. El doctor Evans, el jefe de cirugía, frunce el ceño. Levanta la mano, ordenando a todo el equipo que se detenga. Su voz es profunda, pero cortante, lo que tengas que decir, dilo ahora. Veo como su mirada pasa sobre mí y se clava en Mario, como si también él estuviera atrapado en este extraño instante al otro lado del vidrio. Rebecca golpea la puerta, haciendo que el cristal vibre. Y no le hagan caso, grita con una voz chillona, casi histérica. Es solo un niño, ya verán. Pero su mirada ya no es fría.
Ahora tiembla de pánico, como si un secreto estuviera a punto de salir a la luz. Mario no voltea a ver a su mamá. Solo me mira a mí, apretando el celular en su pequeña mano con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Respira hondo, como si reuniera todo el valor de su vida. Yo quiero incorporarme, abrazarlo, decirle que no tenga miedo. Pero no puedo moverme. Solo puedo mirarlo. Y en los ojos de mi nieto veo un dolor, una verdad que está luchando por salir. En ese instante, mientras toda la sala contiene la respiración, recuerdos del pasado me inundan como una avalancha. Aquellos días en los que creía que mi familia era un círculo cerrado, lleno de amor y confianza. Recuerdo mi vieja casa en Chicago, donde cada rincón olía a desinfectante, un aroma al que me acostumbré tanto que dejé de notarlo. Tengo 67 años, pero a veces siento que soy mucho más vieja, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad desde hace mucho. Mi esposo Joe lleva más de 10 años postrado en cama. Se sienta en su vieja silla de ruedas, cuyos llantas rechinan cada vez que lo empujo al patio para que tome un poco de aire. Casi nunca habla. Solo de vez en cuando suelta un suspiro, con la mirada perdida en la nada. Una vez tomé su mano y le pregunté, Joe, ¿estás cansado de esta vida? Él solo parpadeó sin responder. No sé si me entendió o si en realidad estaba hablando sola. Esa casa era todo mi mundo, el lugar donde crié a mis 2 hijos, Adam y Brandon. Hice de todo para sacarlos adelante. Me levantaba de madrugada para ir al mercado a vender verduras. Por las tardes me sentaba a coser ropa para los vecinos. Y a veces me desvelaba hasta la medianoche remendando camisas rotas para entregarlas a tiempo. Mis manos se hicieron ásperas y llenas de callos, con las uñas siempre manchadas de tierra del mercado. Pero nunca me quejé. Lo único que quería era que Adam y Brandon tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Adam, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en la construcción y siempre llegaba a casa con una risa escandalosa. Pero en los últimos años comenzó a debilitarse. Al principio era solo cansancio. Luego, poco a poco, lo vi palidecer, con los ojos hundidos, y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y le pregunté, ¿qué tienes, hijo? Dime. Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. No te preocupes, mamá. Seguramente es por tanto trabajo duro. Rebecca, mi nuera, llegó a nuestras vidas como un viento extraño. Era hermosa, hablaba con dulzura, y al principio de verdad creí que era una bendición para Adam. Lo cuidaba con esmero. Le traía medicinas a la casa, vigilaba sus comidas y le recordaba tomar sus pastillas justo a la hora indicada. Todas las vecinas me decían, qué suertuda es usted, doña Jones, de tener una nuera tan buena. Y yo también lo creía. Cada vez que veía a Rebecca darle un plato de sopa a Adam, me repetía a mí misma que solo estaba preocupándome de más. Pero a veces la sorprendía con esa mirada fría, calculadora, como si escondiera algo. Una vez la vi en el patio trasero, susurrando por teléfono a altas horas de la noche, con una voz baja pero apurada, no te preocupes, todo va según el plan. Le pregunté, Rebecca, ¿con quién hablas tan tarde? Ella se sobresaltó y soltó una risa nerviosa, con una amiga, suegra. Váyase a dormir. Brandon, mi hijo menor, era diferente. Tiene 26 años. Vive a unas cuantas calles de mi casa y trabaja como plomero y electricista. Brandon no habla mucho, pero cada vez que venía de visita siempre me traía algo para comer. A veces unas naranjas, otras veces un pan todavía calientito. Se sentaba a mi lado, arreglando el ventilador del techo que rechinaba o cambiando un foco en la cocina. Una vez me miró y con su voz grave me dijo, mamá, no se mate trabajando así. No quiero verla tan cansada. Yo solo sonreí y agité la mano, todavía puedo con esto, Brandon. Tú preocúpate por tu hermano, él te necesita más. Pero Brandon solo negó con la cabeza, con la mirada llena de preocupación. Mario, mi pequeño nieto, era mi única alegría en esos días tan pesados. Tenía 9 años y a menudo venía a mi casa con su mochilita en la espalda.
Le gustaba sentarse en el patio y jugar con unos carritos de plástico que le compré en un tianguis. Me contaba historias, relatos inocentes que a veces me dejaban helada. Una vez me miró con sus ojitos redondos y me dijo: «Abuelita, mi mamá habla por teléfono en la noche». Le escuché decir algo sobre unas medicinas, pero no entendí. Yo sonreí y le despeiné el cabello. Seguramente solo estaba preguntándole algo al doctor sobre tu papá. No le des tantas vueltas, mi niño. Pero por dentro, una semilla de inquietud empezaba a crecer. Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz tostado llenaba el aire cuando Rebecca entró. No saludó. No sonrió. Solo se quedó parada con los brazos cruzados. Su voz fue filosa, como un cuchillo cortando el aire. «Suegra, el doctor dice que solo su riñón es compatible. Es su responsabilidad. Tiene que salvarlo». Me quedé helada. La cuchara en mi mano cayó dentro de la olla con un golpe sordo. La miré, tratando de encontrar un poco de calidez en sus ojos, pero lo único que vi fue una determinación fría, casi una exigencia. «Rebecca, yo sé que haré todo por Adam», susurré, con la garganta seca. Ella asintió, como si ya hubiera conseguido lo que quería, y se dio la vuelta. No habían pasado ni 10 minutos cuando llegaron los padres de Rebecca. Entraron a mi casa como si fuera suya. Se sentaron en la mesa del comedor y dijeron al unísono: «Así es. El deber de una madre es algo de lo que no se puede escapar. Ahora toda esta familia depende de usted». Me quedé ahí inmóvil, con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. Adam, que en ese momento estaba apoyado en una silla, tan flaco que casi no lo reconocía, tomó mi mano. Tenía las manos heladas. «Mamá», susurró, «confío en que me salvarás». Lo miré a los ojos, esos ojos que cuando era niño brillaban con tanta vida y que ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí sin poder decir nada, sintiendo de pronto que el cuarto se volvía asfixiante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Joe en la esquina me daba la sensación de no poder respirar. Esa noche le llevé a Joe su tazón de sopa, como todos los días. El rechinar de su silla de ruedas sobre el pavimento me recordaba constantemente que yo cargaba con esta familia sobre los hombros. Puse el tazón frente a él. Lo miré, pero él solo suspiró sin decir palabra. Quise preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero estaba tan inmóvil como una sombra. Salí al patio donde Mario jugaba con su carrito. Alzó la vista con sus ojitos brillantes, pero llenos de dudas. «Abuelita», dijo, «¿y si alguien se enferma porque otra persona le está dando medicina?» Me quedé parada en seco. Se me saltó un latido. «¿Por qué preguntas eso, mi niño?», dije, intentando mantener la calma. Pero Mario agachó la cabeza y siguió empujando su carrito sin responder. Lo que yo no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo, y que solo unos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a esa tarde, cuando Rebecca vino a mi casa y no me dejó ninguna opción, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el sofocante calor del verano en Chicago. Me seguía despertando temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y naranjas, sentándome a coser bajo la luz tenue. Pero mi alma ya no hallaba paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, cargaba consigo una pregunta: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente tengo que sacrificarme así? Pero la mirada suplicante de Adam, las palabras cortantes de Rebecca y las miradas inquisitivas de sus padres se me pegaban sin dejarme ni un respiro. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Rebecca ya estaba en mi puerta. Yo acababa de preparar el té. El aroma a hierbabuena empezaba a llenar la casa cuando ella entró sin llamar, sin saludar. «Mamá», dijo con voz firme como un clavo, «el doctor dice que no hay mucho tiempo. Si sigues dudando, él podría correr peligro». Puso una pila de papeles médicos sobre la mesa del comedor, hojas blancas llenas de números y firmas que yo no entendía del todo. Señaló cada línea como si me enseñara a leer. «Aquí dice claro que usted es la única compatible. Nadie más puede salvarlo». Me quedé ahí sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentí dolor.
Solo escuché el raspado de la escoba en el concreto mientras empecé a barrer la casa, una manera de escapar de la mirada de Rebecca. Le escucho, dije con voz apenas audible. Haré todo por Adam. Pero por dentro una piedra pesada me aplastaba, dándome ganas de gritar, de salir corriendo. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste que intentaba ahogar las palabras de Rebecca. Ella no se iba. Simplemente se quedó ahí, observándome, como si esperara que aceptara de nuevo y así comprobar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí el rostro con las manos. Pensé en Adam, en aquellos días cuando era niño y corría detrás de mí en el mercado, agarrándose de mi falda y riendo a carcajadas. Mamá, cuando sea grande te voy a construir una casa bien bonita. Ahora lo veía ahí, flaco, pálido, apenas una sombra de lo que alguna vez fue. Me preguntaba si podía dejarlo ir sin hacer nada. Pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía un miedo profundo. No era miedo a la cirugía, sino a esa sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche llegaron los papás de Rebecca. Trajeron una canasta de frutas, con unos mangos y unas naranjas, pero la dejaron en la mesa solo por cumplir, y se sentaron en las dos sillas principales de la sala como si fueran los dueños de la casa. Su padre, el señor Collins, tosió un par de veces y dijo con voz áspera. En mis tiempos, los padres lo sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora es su turno. Tiene que hacer lo mismo. La madre de Rebecca, la señora Peterson, asintió con la mirada afilada como cuchillo. Si se niega, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué van a decir los vecinos? Van a decir que no quiere a su hijo, que no merece ser madre. Yo estaba sentada, agarrándome del borde de la mesa, sintiéndome acorralada en un rincón oscuro. Quería decir algo, preguntarles por qué toda la carga tenía que caer sobre mí, pero no pude abrir la boca. Solo bajé la cabeza y asentí levemente, como un autómata. Esa cena fue tan pesada como un velorio. Rebecca, con un falso encanto, me puso un pedazo de pollo en el plato, pero su voz fue fría. Suegra, guarde sus fuerzas para la operación. Miré el pollo en mi plato, pero no pude tragar. Adam estaba sentado frente a mí, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. Mamá, sé que me vas a salvar. Como todas las veces que me salvaste cuando era niño. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Recordé aquellas noches en que tenía fiebre alta y yo me desvelaba, pasándole paños húmedos para bajarle la temperatura. O aquellas veces en que se caía de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Siempre estuve ahí. Siempre fui la madre dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Pero esta vez, ¿por qué sentía tanto miedo? Brandon estaba sentado en una esquina de la mesa, callado como una sombra. No comía, solo movía la cuchara en su plato de sopa, sin apartar la mirada de Rebecca. Su mirada estaba cargada de desconfianza, como si intentara ver detrás de la máscara de mi nuera. Quise preguntarle qué pensaba, pero no me atreví. El aire en la habitación era espeso. El único sonido era el choque de las cucharas contra los platos, como martillazos en mi conciencia. Después de la cena, Rebecca se levantó y personalmente llevó el plato de Adam a la cocina para lavarlo, sin permitir que nadie más lo tocara. Lo hizo rápido, pero me di cuenta de que lo revisaba con mucho cuidado, como si temiera que alguien descubriera algo dentro. Esa noche no pude dormir. Acostada en mi cama vieja, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo de Adam se estaba acabando. Me levanté y caminé por el pasillo para servirme un vaso de agua. Entonces escuché murmullos que venían del cuarto de Adam y Rebecca. Me detuve, de pie en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Rebecca era baja pero clara. Sí, después del trasplante tendremos todos los datos. No te preocupes, ella no se va a atrever a negarse. Me quedé ahí, con el corazón desbocado y las manos temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Datos? ¿De qué estaban hablando? Quise tocar la puerta, enfrentarla, pero justo en ese momento Rebecca la abrió.
Se sorprendió al verme y enseguida me regaló una sonrisa falsa. Todavía despierta, suegra, dijo con voz melosa. Solo estaba llamando para preguntar por la medicina de Adam. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Rebecca, su voz, todo era falso, como una máscara escondiendo algo terrible. En los días que siguieron a aquella tensa conversación con ella y sus padres, me sentía como si viviera en un sueño brumoso donde todo lo conocido se volvía extraño y aterrador. Seguía con mis tareas de siempre, ir al mercado a vender, coser ropa, darle de comer a mi esposo Joe. Pero cada acción era mecánica, sin alma. Mi corazón estaba pesado, como si una nube negra colgara sobre mí. Y las palabras de Rebecca, la mirada suplicante de Adam, daban vueltas en mi mente sin dejarme un segundo de paz. Pero una tarde, cuando Mario, mi nietecito de 9 años, vino a visitarme, apareció la primera grieta en el muro de confianza que trataba de mantener en pie. Entró con sus tenis manchados de lodo y sus manitas todavía pegajosas de pintura de la clase de arte. Dejó su mochila vieja en un rincón, se sentó en el suelo y sacó el carrito de plástico que le había comprado en el tianguis el año pasado. Lo miré tratando de sonreír, pero mi mente era un enredo. Mario siempre había sido una lucecita en mis días oscuros, con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día no sonrió. Empujaba el carrito de un lado a otro con la mirada perdida. De pronto levantó la cabeza y me miró fijamente. Abuelita, dijo con voz baja pero clara. ¿Y si mi papá no está enfermo por la vida, sino porque alguien le está dando medicina a propósito?, dijo Mario. Me sobresalté como si me hubieran dado una bofetada. La cuchara casi se me cae de la mano, pero logré sostenerla, temblando. ¿Por qué dices eso, Mario?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. Lo miré a los ojos, tan claros pero llenos de una preocupación demasiado grande para su edad. Mario no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y siguió jugando con su carrito, pero lo vi apretar la mano como si estuviera conteniendo algo. Quise abrazarlo para preguntarle más, pero solo pude soltar una risa nerviosa. Estás pensando demasiado, mi niño. Tu papá está enfermo, y los doctores lo están cuidando. Pero mi sonrisa fue forzada, y Mario no me la devolvió. Solo me miró. Se levantó en silencio, tomó su mochila y corrió de regreso a su casa. La pregunta de Mario fue como una piedra lanzada a un lago tranquilo en mi corazón, creando ondas de duda. Me quedé allí, en mi pequeña cocina, mirando las verduras sobre la mesa, pero sin poder concentrarme. Pensé en Adam, en los frascos de pastillas que Rebecca siempre traía, en cómo ella controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije a mí misma que probablemente estaba imaginando cosas. Rebecca era la esposa de Adam. Lo amaba. No le haría daño. Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo no estaba bien. Esa tarde, Brandon llegó con su caja de herramientas, diciendo que iba a arreglar la luz de la cocina que había parpadeado la noche anterior. Lo observé subir la escalera, girar y apretar las piezas, y la luz de la nueva bombilla iluminó toda la cocina. Pero entonces, cuando bajaba con la vieja bombilla en la mano, Brandon me miró con una seriedad inusual. Mamá, dijo con voz baja, casi un susurro. Mi cuñada se está comportando muy raro. Vi unos frascos de pastillas sin etiqueta en el botiquín de mi hermano, y los esconde muy bien. Me sobresalté, y el plato que estaba lavando en el fregadero se me cayó, salpicando agua sobre mi blusa. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, con la voz entrecortada. Brandon bajó de la escalera y se puso frente a mí, con los ojos llenos de preocupación. Mamá, me da miedo que lo que le pasa a mi hermano no sea una enfermedad normal. No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Me quedé allí, con las manos mojadas, sintiendo como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Quise gritarle a Brandon que estaba pensando demasiado, que Rebecca no podía hacer algo tan terrible. Pero no pude hablar. Solo seguí mirándolo. Y en mi cabeza, la pregunta de Mario resonaba de nuevo, ¿y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicina? Intenté desechar la idea, pero se me pegaba como una sombra. No podía escapar. A la tarde siguiente, llevé sopa a Adam al hospital.
La habitación blanca y el olor penetrante a desinfectante me hacían sentir que no podía respirar. Adam estaba recostado, flaco, con sueros en ambos brazos, pero aún intentaba sonreír cuando me vio. «Mamá, ya llegaste», dijo con voz débil. Puse el tazón sobre la mesita de noche, y cuando estaba a punto de darle la primera cucharada, vi a Rebecca junto a la cama sosteniendo un vaso de agua. Discretamente dejó caer una pastilla de color extraño en el vaso. Un movimiento tan rápido que, si no hubiera estado observando con cuidado, no lo habría notado. Cuando entré, ella se sobresaltó y derramó un poco de agua en el piso. «¿Qué pastilla es esa, Rebecca?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Ella sonrió, pero su sonrisa era forzada. «Es un suplemento para su riñón. El doctor lo recetó». Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No podía mantener la calma. Después de que Adam terminó de comer, busqué al doctor de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. «Doctor», pregunté con voz temblorosa, ¿recetó algún suplemento nuevo para el riñón de Adam? Se sorprendió y revisó el expediente. «No, no hemos recetado nada nuevo. La medicación actual es suficiente». Su respuesta me dejó paralizada. Me quedé de pie en el pasillo del hospital escuchando los anuncios por el altavoz, pero mi mente estaba en blanco. Rebecca había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué tuvo que esconderla? Al atardecer, Mario volvió a mi casa. Esta vez no jugó con su carrito. Se sentó en una silla y sacó un viejo celular con la pantalla rota de su mochila. «Abuelita», dijo con voz baja pero firme, «quiero que escuches esto». Tecleó algo y me entregó el teléfono. Se reprodujo una grabación. Era la voz de Rebecca, susurrando pero clara. «Después del trasplante, los resultados de los exámenes serán perfectos. No te preocupes, ella no se va a atrever a negarse». Solté el teléfono. Mis manos temblaban sin control. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi que sus ojos estaban enrojecidos, como si tuviera tanto miedo como yo. «Lo encontré en el viejo teléfono de mi mamá», dijo con voz entrecortada. «No sé qué es, pero pensé que debía saberlo». Abracé a Mario, tratando de contener las lágrimas. «Eres muy valiente», mi niño, susurré. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. Resultados de exámenes. ¿De qué hablaba Rebecca? Pensé en Adam, en los frascos sin etiqueta, en la mirada sospechosa de Brandon, en la pastilla de color extraño en el vaso de agua. Eran piezas sueltas de un rompecabezas, pero poco a poco empezaban a encajar, formando una imagen que no me atrevía a mirar directamente. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo de Adam se estaba acabando. Una mañana, fui al hospital cargando un viejo recipiente de plástico con comida caliente. El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes. La habitación de Adam era blanca, fría, y el olor a desinfectante era tan fuerte que me costaba respirar. Me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día lo sentí presionando sobre mi pecho. Adam estaba recostado, con los ojos hundidos y el rostro pálido, pero aún intentaba sonreír al verme. «Mamá, llegaste tan temprano», dijo con voz débil como un suspiro. Puse la comida sobre la mesita de noche e intenté sonreír, pero dentro de mí se desataba una tormenta. Las dudas de los días anteriores, la pregunta de Mario, la advertencia de Brandon, todo gritaba en mi cabeza sin darme un momento de paz. Rebecca ya estaba allí, sentada junto a la cama de Adam, mirando la bolsa de suero que goteaba lentamente. No me miró. No dijo hola. Solo asintió en silencio, como si mi presencia fuera algo obvio. En la mesita de noche, noté un pequeño frasco de pastillas con la tapa medio oculta bajo una servilleta arrugada. El frasco no tenía etiqueta. Solo era un envase de plástico blanco con unas pastillas azules extrañas dentro. Lo levanté, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué medicina es esta, Rebecca?» Ella se sobresaltó. Casi brinca y me arrebató el frasco de la mano tan rápido que tuve que retroceder. «Son solo vitaminas», mamá dijo con una sonrisa tan falsa como pintura barata. «El doctor las recetó para ayudar a su riñón».
Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Rebecca, la manera en que me arrebató el frasco. Todo estaba mal, como si estuviera ocultando un secreto que no debía saber. Me senté junto a Adam y comencé a darle de comer, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensé en el frasco sin etiqueta, en lo que Brandon había dicho sobre las extrañas medicinas que Rebecca escondía. Pensé en Mario, en su pregunta inocente pero aguda, ¿y si mi papá está enfermo porque alguien le está dando medicina? Quise preguntarle a Rebecca ahí mismo. Quise gritar y exigir la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de que si abría la boca, todo se desmoronara y perdiera a Adam para siempre. Miré a mi hijo mientras luchaba por tragar cada bocado y me dije a mí misma. Mary, tienes que calmarte. Primero tienes que averiguar qué está pasando. Al mediodía, Brandon llegó al hospital. Entró con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo y su vieja camisa desgastada en los hombros. No dijo nada. Solo se sentó en silencio en un rincón, observando a Rebecca, que estaba en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando ella se fue, Brandon se acercó a mí y sacó una pequeña bolsa de plástico de su mochila. Mamá, quiero que veas esto, susurró con una voz tan tensa como una cuerda de guitarra. Me mostró su teléfono. En la pantalla había unas fotos borrosas, pero lo suficientemente claras como para detener mi corazón. Era Rebecca en el estacionamiento del hospital, sacando discretamente una pequeña bolsa del maletero de su coche y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría gran parte del rostro, pero se podía ver claramente la bolsa de medicinas en la mano de Rebecca. Tomé estas fotos ayer, dijo Brandon con voz temblorosa. Las seguí porque su comportamiento me parecía muy extraño. Mamá, me da miedo que le esté haciendo algo a mi hermano, Adam. Me quedé sin palabras, agarrando el teléfono tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. El frío piso del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Brandon, susurré, ¿estás seguro? ¿Oíste lo que decían? Brandon negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. Yo no podía escuchar bien, pero vi cómo ella le entregaba la bolsa al hombre y él le devolvía un sobre. Mamá, esto no es normal. Lo miré a los ojos. Vi la preocupación y la rabia en ellos, y supe que no mentía. Pero aún así, no quería creerlo. Rebecca era la esposa de Adam. Había jurado cuidarlo. ¿Cómo podía hacer algo tan terrible? Esa tarde, cuando regresé a casa, Mario vino de nuevo. No corrió ni jugó como de costumbre. En cambio, se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila. Abuelita, dijo con voz baja pero decidida, quiero que escuches algo. Sacó el viejo celular con la pantalla rota de su mochila y, temblando, reprodujo un archivo de audio. La voz de Rebecca resonó, susurrante, pero clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más. Me quedé rígida. Dejé caer el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando sin control. Miré a Mario, mi pequeño nieto, y vi que sus ojos estaban enrojecidos, sus labios apretados como si contuviera las lágrimas. Lo encontré en el viejo teléfono de mi mamá, dijo con voz ahogada. No sé qué es, pero pensé que debía saberlo. Abracé a Mario, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a mis pies. Eres muy valiente, Mario, susurré, pero mi voz se quebró y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pensé en Adam, en los frascos sin etiqueta, en las fotos de Brandon, en la grabación de Mario. Eran piezas sueltas, pero poco a poco encajaban, formando una imagen oscura que no me atrevía a enfrentar. ¿Qué estaba haciendo Rebecca? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué decía que esa vieja no se atrevería a negarse? Me sentí traicionada, no solo por Rebecca, sino por mi propia fe en la familia, en el amor. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando las sirenas de una ambulancia en la calle, las luces rojas y azules parpadeando por la ventana como cortes en mi alma. Pensé en Adam, en cómo se debilitaba cada día, en las medicinas extrañas, en los susurros calculadores de Rebecca.
Pensé en Brandon, en la sospecha y preocupación en sus ojos, y en Mario, el niño de 9 años que con valentía me había traído la verdad. Me sostuve la cabeza, sintiendo que mi cerebro iba a explotar. Quise correr al hospital, enfrentar a Rebecca, gritar y exigir una explicación, pero tenía miedo. Miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Temía no tener la fuerza para soportarlo. Me levanté, salí al patio trasero y miré la pálida luz de la luna. Pensé en Joy, mi esposo silencioso, que solo podía sentarse y observar todo. Quise hablarle, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no me respondería. Estaba sola con los fragmentos de una verdad que poco a poco se revelaban. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que el mundo entero me pesaba sobre el pecho. El canto de los pájaros en el patio, un sonido que normalmente me traía calma, ahora se sentía como cuchillos clavándose en mi mente. Sabía que ese día el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Adam. Las pistas que me habían dado Mario y Brandon, la grabación, las fotos, el frasco sin etiqueta, giraban sin cesar en mi cabeza. Pero no me atrevía a enfrentarlas. Temía que si profundizaba más, encontraría una verdad que no podría soportar. Solo quería salvar a Adam, ver a mi hijo sano de nuevo, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan simples. El hospital me programó para el mediodía. Entré a una pequeña sala de reuniones donde el Dr. Evans ya me esperaba. Extendió los resultados del laboratorio sobre la mesa, hojas blancas llenas de números y gráficos que no entendía. Señora Jones, dijo con voz grave pero firme. Hemos revisado todo a fondo. Usted es la persona más compatible para donar su riñón a Adam. Si no procedemos pronto, su vida estará en peligro. Me senté allí, aferrándome al borde de mi blusa, con la cabeza zumbando como si tuviera un enjambre de abejas dentro. Entiendo, susurré, pero mi voz era tan baja que dudé que me hubiera escuchado. El Dr. Evans me miró y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensarlo?, preguntó. Negué con la cabeza, no porque ya hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía otra salida. Rebecca, sus padres, e incluso Adam, todos contaban conmigo, y no podía dejar que mi hijo muriera. A través del vidrio de la puerta, vi a Rebecca de pie, con los brazos cruzados. Su mirada, tan afilada como siempre, hizo un gesto de asentimiento hacia su madre, la señora Peterson, como si estuviera segura de que no me atrevería a negarme. Ese gesto me dio un escalofrío, como si jugaran una partida de ajedrez y yo solo fuera un peón. Quise levantarme para gritar que sabía sobre el frasco, sobre la grabación, pero no pude. Solo me senté allí, sintiéndome atrapada en una jaula invisible sin escapatoria. Esa tarde reuní a toda la familia en mi pequeña casa. La sala estaba abarrotada. La luz amarillenta de un viejo foco se reflejaba en las paredes desgastadas. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma a hierbabuena no lograba dispersar la pesada atmósfera. Los padres de Rebecca, el señor Collins y la señora Peterson, se sentaron en el centro, ocupando las dos mejores sillas como si fueran los dueños. Rebecca se sentó junto a ellos, con las manos entrelazadas, lanzándome una mirada de reojo como para asegurarse de que no retrocedería. Adam estaba recostado en un sofá, su rostro pálido y su respiración débil. Brandon se apoyaba contra la pared, en silencio, pero sus ojos enrojecidos delataban una furia contenida a punto de estallar. Mario estaba acurrucado en un rincón, abrazando su pequeña mochila, con los ojos llenos de angustia. Tomé una profunda respiración. Mis manos temblaban al colocar la tetera sobre la mesa. He tomado una decisión, dije con voz temblorosa, pero tratando de sonar firme. Voy a donar mi riñón a Adam. La sala estalló como una bomba. La señora Peterson aplaudió y dijo con voz estridente. Esa sí es una verdadera madre. Sabía que no decepcionarías a esta familia. Rebecca se cubrió el rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero pude ver cómo apretaba los puños como si estuviera actuando en una obra de teatro. Oh, mamá, dijo con voz entrecortada. Sabía que lo amas más que nadie. Gracias. Adam me miró con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así logró decir. Mamá, te debo la vida.
Sus palabras me rompieron el corazón como un puñal en el pecho. Pero entonces Brandon saltó de su asiento y golpeó la mesa con fuerza. El estruendo hizo vibrar las tazas de té. No, gritó, con la voz temblando de rabia. Mamá, ¿no lo ves? Te está sacrificando para un plan malvado. Ella te está usando a ti y a mi hermano, Adam. El aire en la sala se volvió denso. El único sonido era el zumbido de un mosquito alrededor del foco. Rebecca se levantó de un salto y señaló a Brandon. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme? Yo hago todo por mi esposo. Pero Brandon no retrocedió. Se acercó, con la mirada encendida. ¿Acusarte? ¿Y qué hay de esos frascos sin etiqueta y esas llamadas a medianoche? Mamá, no puedes dejar que te engañen. Lo miré a él, luego a Rebecca y finalmente a Adam. Quise decir algo para pedirle a Brandon que se calmara, pero no pude. Solo bajé la mirada, sintiendo como si el mundo entero cayera sobre mí. Esa noche me senté sola en mi pequeña habitación frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite parpadeaba. Su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que escribía en mi testamento. Escribí que la casita iría para Brandon y algunos de mis pocos objetos de valor para Mario. Cada trazo era como un corte en mi alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada para dejar algo a quienes amaba. Yo estaba sentado inmóvil en su silla de ruedas en un rincón, mirándome con sus ojos apagados. Vi su mano temblar como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Lo miré y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Joe, tengo que hacerlo bien. Tengo que salvar a Adam. Él no respondió. Solo parpadeó y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas demacradas. Doblé el testamento y lo puse al fondo de una vieja caja de madera donde guardaba recuerdos de mi boda. Afuera, la lluvia caía con fuerza, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos. Temprano en la mañana, cuando el cielo aún estaba oscuro y la niebla se aferraba a las callecitas que llevaban al hospital, yo estaba recostada en una camilla dentro de una ambulancia. Aferraba una pequeña bolsa de tela con un cambio de ropa y un pañuelo bordado que había tenido desde el día de mi boda. La sirena de la ambulancia aullaba, pero ya no le prestaba atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventana, borrosas, como mis sueños rotos. Cerré los ojos e intenté respirar, pero mi pecho estaba pesado. Hoy era el día en que donaría mi riñón a Adam, mi hijo. Ya había tomado la decisión. Había escrito mi testamento. Me había preparado mentalmente, pero mi corazón seguía hecho nudos, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podría despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un interminable pasillo del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el piso de baldosa sonaba como un martillo golpeando mi cabeza. Rebecca caminaba justo detrás de mí. Sus pasos eran ligeros pero firmes, como los de una guardia. No te preocupes, mamá dijo con voz baja pero cortante. Después de la cirugía, todo estará bien. Lo miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya hubiera asegurado su victoria. Su sonrisa me dio escalofríos, no por el frío, sino por la sensación de que me estaban llevando a un plan en el que yo era solo un peón sin voluntad. En la recepción, los padres de Rebecca, el señor Collins y la señora Peterson, ya estaban ahí. Iban arreglados. El señor Collins con un traje viejo pero bien planchado, y la señora Peterson con un vestido rojo brillante, como si vinieran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Rebecca del brazo y saludaron a los doctores con una amabilidad exagerada, como si se conocieran de toda la vida. Escuché a la señora Peterson reírse fuerte mientras le decía a un joven doctor: Gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor. Yo me quedé ahí, agarrando mi bolsa de tela, sintiéndome como una extraña en mi propia historia. Adam ya había sido llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. La pequeña habitación estaba fría, y sus brazos delgados estaban llenos de sueros. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Pero cuando me vio, trató de sonreír débilmente. Mamá, gracias, susurró, con la voz quebrada por el cansancio. Tomé su mano.
estaba helada y sentí ganas de llorar. Adam, haré todo lo posible para que mejores, le dije. Pero mi voz temblaba, como si tratara de convencerme a mí misma. Miré los ojos de mi hijo. Vi una confianza absoluta y me pregunté: ¿estoy haciendo lo correcto, o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo completamente? De repente, Brandon entró corriendo, con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo. Respiraba con dificultad. Su camisa estaba empapada de sudor, como si hubiera corrido una larga distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo, casi suplicando, mientras me agarraba por los hombros. «Te lo ruego, no dones el riñón. Algo no está bien». Lo miré a Brandon. Vi sus ojos rojos llenos de rabia y preocupación. Quise decirle que ya había decidido que no podía dejar que Adam muriera, pero las palabras no salieron. Solo puse mi mano sobre la suya, la apreté suavemente y dejé que la enfermera me llevara. Brandon quedó allí, impotente, gritando detrás de mí: «Mamá, escúchame». Pero no me volteé. No me atreví, porque tenía miedo de que si miraba a Brandon a los ojos, me derrumbaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me provocaba náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. Quirófano número 3. Prepararse para trasplante de riñón. Me llevaron a un vestidor donde una enfermera me colocó gorro y cubrebocas. La bata azul fría que me pusieron era un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo. Vi mi rostro demacrado, mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté: «Mary, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que esto es lo correcto?». Pero entonces apareció en mi mente la imagen de Adam en la cama del hospital, y apreté los dientes y seguí adelante. Al caminar por el pasillo, vi a Rebecca y a la señora Peterson junto a una ventana de vidrio, hablando con un hombre desconocido. Llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría la cara, idéntico al hombre de la foto que Brandon me había mostrado. Vi a Rebecca entregarle un sobre, y él lo guardó rápidamente en el bolsillo de su chaqueta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un sudor frío me bajó por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué contenía ese sobre? Quise detenerme, gritar y exigir una respuesta. Pero la enfermera me tomó del brazo y me llevó al quirófano. Dentro del quirófano, la luz blanca brillaba directamente en mis ojos, tan intensa que tuve que entrecerrarlos. El doctor Evans estaba ahí, su rostro serio pero calmado. «Todo está listo», señora Jones dijo con voz grave. «Solo relájese». Asentí, pero mi cuerpo estaba rígido. La enfermera colocó electrodos en mi pecho, y el pitido constante del monitor de corazón retumbaba en mis oídos. Cada latido se sentía como una advertencia. Rebecca apareció al otro lado del vidrio. Presionó su rostro contra la ventana e hizo un gesto para que firmara rápidamente los papeles que otra enfermera sostenía. Tomé el bolígrafo, temblando. La tinta corría sobre el papel. Al firmar, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa y recordé el testamento que había escrito la noche anterior, para Brandon y para Mario, y me pregunté: ¿será esta la última vez que estaré consciente? Justo cuando el doctor se preparaba para inyectar la anestesia, mi corazón latía furiosamente. Un sudor frío empapaba mi espalda. Cerré los ojos, intenté respirar, pero las imágenes de Adam, Brandon, Mario y Rebecca giraban sin control en mi cabeza. Pensé en la grabación de Mario, en la botella sin etiqueta, en la foto de Brandon. Quise detener todo, pero no pude. Había llegado demasiado lejos. Había firmado. Había entrado a esta sala. Solo podía quedarme allí, esperando con un miedo que me ahogaba el corazón. Pero entonces, justo cuando la enfermera estaba a punto de inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todos los doctores y enfermeras se sobresaltaron. Algunos se giraron abruptamente, con el pánico reflejado en sus ojos. Mario entró como un pequeño torbellino. Sus tenis todavía estaban manchados de barro, su uniforme escolar arrugado y su pequeño pecho subía y bajaba mientras jadeaba.
Sostenía con fuerza su viejo celular con la pantalla rota, como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió tras él, gritando desesperada. «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero ardientes de una determinación que nunca había visto en un niño. «Abuela», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que paralizó a todos en la sala. «Tengo que decirles a todos por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en mi cabeza. Contuve la respiración. Mi corazón pareció detenerse. El quirófano cayó en un silencio absoluto, roto solo por el pitido del monitor de corazón, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera destrozar la quietud. Un doctor cercano dejó caer un par de fórceps quirúrgicos. El sonido metálico al chocar con el piso de mármol fue ensordecedor, un corte agudo en el aire tenso. El doctor Evans, el cirujano principal, levantó la mano, señalando al equipo completo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz era calmada y firme. «Dejen que el niño hable. Lo que tenga que decir, que lo diga ahora». Miré a Mario. Vi su manita aferrando el celular, su rostro pálido, pero sus ojos brillantes, como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. «Fuera». A través del vidrio, Rebecca golpeaba la puerta furiosa, haciendo que el cristal retumbara. «No le hagan caso», gritó con voz aguda, casi histérica. «Es solo un niño, ya verán». Pero la mirada de Rebecca ya no estaba helada como antes. Estaba temblando de pánico, como si el secreto que había tratado de esconder con tanto esfuerzo estuviera a punto de salir a la luz. Mario no miró a su mamá. Se acercó a mí y, con las manos temblorosas, presionó reproducir en el celular. Se escuchó una grabación. Era la voz de Rebecca, susurrante, pero clara como un cuchillo clavándose en mi corazón. «Después del trasplante, los resultados estarán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse». Toda la sala pareció estallar en un silencio absoluto. Sentí mi sangre convertirse en hielo y el aire quedarse atorado en mi garganta. El doctor Evans se giró abruptamente hacia mí, con los ojos abiertos de asombro. «Paren», ordenó con voz afilada como un bisturí. «Detengan todos los preparativos inmediatamente». Una enfermera retiró la jeringa rápidamente. Los demás permanecieron inmóviles, sin atreverse a moverse. Rebecca, al otro lado del vidrio, dejó escapar un grito y golpeó la puerta. «No es cierto. Lo inventé todo. Este niño está siendo manipulado». Pero su voz se quebró, como si ella misma no creyera sus palabras. Miré a Mario y lo vi estallar en llanto. Pero todavía se aferraba al celular como si fuera la última prueba para salvarnos. «También tengo un video», dijo con la voz entrecortada. «Es cuando mi mamá y los abuelos hablan de vender medicinas». Reprodujo un video y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Rebecca y la señora Peterson en el estacionamiento intercambiando un sobre con el hombre desconocido que había visto antes. Se escuchó la voz de la señora Peterson. «Después de esta operación, tendremos suficientes datos para vender la medicina en el extranjero. Este dinero lo cambiará todo». Me quedé allí, con la vista borrosa por las lágrimas, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que había tratado de evitar con tanto esfuerzo, ahora expuesta ante todos, y alivio porque finalmente ya no tenía que mentirme a mí misma. Brandon irrumpió desde el pasillo, con el rostro rojo de ira. «Basta», gritó, lanzándose contra la puerta de vidrio para encararse con Rebecca. «Lo envenenaste. Pensaste que estábamos todos ciegos». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Brandon levantó la mano y abofeteó a Rebecca. El sonido seco resonó por el pasillo, provocando el grito de la señora Peterson. «¿Cómo te atreves a golpear a mi hija?». Pero Brandon no se detuvo. Señaló a Rebecca, su voz temblando de rabia. «¿Qué medicinas le has estado dando? ¿Qué le hiciste a mi hermano Adam?». Rebecca se llevó la mano a la mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro, pero en sus ojos no vi arrepentimiento. Solo el pánico de alguien que ha sido descubierto. «Estás loca», gritó,
volviéndose hacia el doctor Evans. No les hagan caso. Me están difamando. Pero el doctor Evans no respondió. Se puso pálido y se dirigió a una enfermera. Esto ya no es una cirugía. Esto es una escena del crimen. Llama a la policía de inmediato. Una enfermera salió corriendo mientras los demás permanecían allí, mirándose unos a otros con confusión. Yo me quedé allí, sintiendo como el mundo se desmoronaba. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las limpié. Miré a Mario, mi pequeño nieto, que había irrumpido valientemente en el quirófano para salvarme. Miré a Brandon, mi hijo menor, que había intentado protegerme a toda costa. Y pensé en Adam, mi hijo, que yacía en la habitación contigua sin saber que la mujer en quien confiaba lo había traicionado. Me quedé allí, dejando que las lágrimas fluyeran, dejando que la verdad penetrara en cada fibra de mi ser. En ese momento comprendí que todo había cambiado. La verdad había estallado como una puerta derribada, y nada podía ocultarla ahora. El quirófano, que antes había estado frío y silencioso, se había convertido en un campo de batalla caótico. Las enfermeras confundidas se miraban entre sí, sin saber qué hacer. El doctor Evans frunció el ceño, su mirada aguda recorriendo a cada persona como si intentara mantener el orden en medio de la tormenta. Me quedé allí, con la vista borrosa por las lágrimas, pero incapaz de apartar los ojos de la escena. La verdad que Mario acababa de revelar era como un fuego, quemando toda la confianza que me quedaba. Rebecca, después de la bofetada de Brandon, se sujetó la mejilla y gritó con voz estridente. ¿Cómo te atreves a golpearme? Hago todo por mi esposo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero podía ver claramente el pánico en sus ojos. No era el dolor de una esposa injustamente acusada, sino el miedo de alguien que ha sido descubierto. Se volvió hacia sus padres, agarrando la blusa de la señora Peterson, con la voz entrecortada. No hice nada malo. Solo quería salvar a Adam. Papá, mamá, digan algo. Pero el señor Collins y la señora Peterson permanecieron inmóviles, con el rostro pálido, sin poder decir una palabra. La señora Peterson, usualmente tan astuta y autoritaria, ahora solo apretaba las manos, mordía sus labios para contener un temblor. De repente, la señora Peterson golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco de la madera contra el piso de loseta resonó, y señaló directamente hacia mí. Te atreviste a manipular a tu nieto para que inventara mentiras sobre mí, maldita vieja. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Quise gritar, decirle que yo no había manipulado a nadie, que era su hija quien había traicionado a mi familia. Pero tenía un nudo en la garganta y no pude hablar. Solo me quedé allí mirándola, sintiéndome acorralada en un lugar oscuro donde todos mis años de sacrificio eran pisoteados. El señor Collins, padre de Rebecca, susurró discretamente a un doctor que conocía y que estaba cerca, con voz baja pero apurada. Por favor, continúe con la cirugía. Nosotros nos encargamos de todo. Solo necesitamos que esto termine. Él deslizó un sobre en la mano del doctor, pero el doctor Evans se acercó de inmediato, con una voz fría como el hielo. La ley decide aquí, no el dinero. Él arrancó el sobre de la mano del señor Collins, lo lanzó al suelo y ordenó a una enfermera. Cierren las puertas. Nadie sale. Voy a informar de inmediato a la dirección del hospital. El sonido de sus pasos era firme, como una declaración de que todo se había salido de control. Brandon, desde el pasillo, irrumpió en el quirófano, ignorando los intentos de una enfermera por detenerlo. Me agarró por los hombros, los ojos enrojecidos, y gritó. Mamá, no dones el riñón. Todo es parte de su plan. Ella envenenó a mi hermano. ¿No lo ves, Adam? La voz de Brandon temblaba, llena de rabia y dolor. Miré sus ojos y vi la desesperación de un hijo intentando proteger a su madre. Quise decir algo, tranquilizarlo, pero no pude. Solo me quedé allí, sintiendo como el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Desde la sala de preparación contigua se escuchó la voz débil y confundida de Adam. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están discutiendo? Intentó incorporarse, respirando con dificultad. Los sueros en sus brazos temblaron con el movimiento.
Escuché la voz de mi hijo y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Adam no sabía nada. No sabía que la esposa que amaba, en quien confiaba, había arrastrado a toda la familia a una conspiración oscura. Quise correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero no pude moverme. Solo yacía allí con lágrimas cayendo, sintiéndome desgarrada entre mi amor por Adam y la horrible verdad que acababa de salir a la luz. Mario, de pie a mi lado, estalló en un llanto, pero aún así levantó el celular y dijo con la voz entrecortada: «Tengo otro video. Es cuando mi mamá le da las medicinas a mis abuelos». Mario reprodujo el video y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Rebecca y la señora Peterson en el estacionamiento haciendo el intercambio con un hombre desconocido. Se escuchó clara y fría la voz de la señora Peterson. «Si el trasplante tiene éxito, podemos vender la medicina al extranjero. Con ese dinero, podemos lavar todas las ganancias sucias». Toda la sala quedó en silencio. Una enfermera se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos por el horror. El doctor Evans se quedó paralizado, sujetando la carpeta como intentando contener su rabia. Rebecca, en pánico, se lanzó a arrebatar el celular a Mario, intentando tirarlo al suelo. «No, eso es falso», gritó, con la voz quebrada. Pero Brandon fue más rápido. Le quitó el teléfono y empujó a Rebecca, que cayó al suelo. Uno de sus tacones salió volando, rebotando en el piso con un sonido seco, como el punto final de la farsa que ella misma había orquestado. «Cierra la boca», gritó Brandon, con el rostro rojo de furia. «¿Crees que puedes engañar a todos? ¿Qué le hiciste a mi hermano Adam?» Rebecca estaba sentada en el suelo, el cabello desordenado, pero su mirada aún mostraba un destello de terquedad. «No hice nada. Me están difamando». La seguridad del hospital apareció. 2 hombres uniformados entraron con expresión seria. Se acercaron a Rebecca, al señor Collins y a la señora Peterson, sin darles tiempo de reaccionar. La señora Peterson seguía maldiciendo, con el bastón temblando en su mano. «Traidor. Destruiste esta familia», señaló hacia mí, pero su voz se quebró como si ella misma supiera que todo había terminado. Rebecca fue sujetada firmemente. Se retorcía. «Suéltenme». «No hice nada malo». Pero su mirada ahora solo reflejaba la desesperación de alguien acorralado. Me quedé allí, inmóvil, con el cuerpo frío, pero los ojos bien abiertos, viendo cómo la verdad se desplegaba ante mí. Cuando la puerta del quirófano se cerró tras la policía, los gritos de Rebecca y de sus padres todavía resonaban en el pasillo del hospital. Pero para mí, se desvanecieron en el aire como una pesadilla que se disipa. Rebecca seguía gritando con la voz quebrada. «Estoy contribuyendo a la ciencia. Nadie me entiende». Pero nadie le respondió. El señor Collins y la señora Peterson, que alguna vez se sentaron con tanta arrogancia en mi sala, ahora caminaban con la cabeza agachada, escoltados en silencio. Yo yacía sobre la mesa de operaciones, todavía temblando, pero ya no por miedo. Una extraña sensación de alivio me inundó, como si me hubieran liberado de una jaula que no sabía que existía. El doctor Evans se acercó. Su rostro era serio, pero su mirada se había suavizado. «Señora Jones», dijo con voz grave, «hemos cancelado la cirugía. Vamos a transferir a Adam a un tratamiento alternativo, diálisis combinada con nuevos medicamentos. Puso en riesgo su salud preparándose para esto, pero ha salvado la vida de su hijo y su dignidad». Lo miré. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las aparté. «Gracias, doctor», susurré con una voz débil pero sincera. No sabía si realmente había salvado mi dignidad. Pero sabía que por primera vez en meses sentía que respiraba, que realmente respiraba. Brandon corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. Tomó mi mano con fuerza. Su mirada era firme pero llena de dolor. «Todavía me tienes a mí», mamá dijo con la voz quebrada. «Te voy a proteger de ahora en adelante. Te lo prometo». Aprisioné su mano, sintiendo el calor de su piel áspera, manchada de grasa. Miré a los ojos de Brandon y vi la fuerza de un hijo dispuesto a cargar con el mundo entero para proteger a su madre. «Eres mi orgullo, hijo», susurré, y las lágrimas volvieron a caer.
Brandon no dijo nada. Solo me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, encontré un poco de consuelo en medio de las ruinas de mi familia. Adam fue trasladado a una sala de recuperación. Cuando entré, estaba recostado, con el rostro pálido y las vías aún en los brazos. Me miró con los ojos rojos y preguntó con voz débil. «Mamá, ¿es cierto que todo lo que hizo mi esposa fue para hacerme daño?» Su pregunta fue como un puñal en mi corazón. Me acerqué, me senté a su lado en la cama y lo abracé. Mis lágrimas cayeron, empapando su bata de hospital. «Oh, Adam, hijo mío», dije con la voz entrecortada. «No sé dónde comenzó todo esto, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño nunca más». Adam bajó la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas delgadas. «Mamá, me equivoqué», susurró. «No te protegí, y te dejé sufrir demasiado». Lo abracé con más fuerza, sintiendo que en el mundo éramos solo nosotros dos aferrándonos el uno al otro en medio de la tormenta que acababa de pasar. En los días siguientes, los periódicos comenzaron a cubrir la noticia. «Desmantelan red de tráfico de drogas en hospital local», gritaban los titulares. Escribieron sobre un grupo de doctores y farmacéuticos involucrados, en los que Rebecca, el señor Collins y la señora Peterson eran piezas clave. Habían estado probando medicamentos ilegales en pacientes como Adam, usando el trasplante de riñón como cortina de humo para recopilar datos para una organización internacional. Leer esas palabras me llenó de horror y dolor. Pensé en Rebecca, en las veces que me sirvió comida, en sus palabras dulces que ahora sabía que eran falsas. Pensé en Adam, en los meses que sufrió sin saber que su propia esposa lo estaba poniendo en peligro. Adam comenzó su tratamiento de diálisis y medicación. Su salud mejoró lentamente, pero de manera constante. Una tarde, tomó mi mano, bajó la cabeza y dijo con la voz entrecortada. «Mamá, estaba ciego. Confía en Rebecca y casi te hago perderlo todo». Le acaricié la cabeza como solía hacerlo cuando era niño y le dije. «Hijo, lo importante es que todavía estás aquí. Eso es todo lo que necesito». Pero en mi corazón se había formado una cicatriz, no solo por la traición de Rebecca, sino también porque me dejé llevar hasta el límite entre la vida y la muerte sin hacer preguntas. Regresé a mi pequeña casa, donde Joe todavía permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Me senté a su lado y le conté todo, desde la grabación de Mario hasta la escena de Rebecca siendo esposada. No sé si entendió todo, pero cuando terminé de hablar, lo vi parpadear, y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas demacradas. Tomé su mano, la apreté, y por primera vez en años sentí una pequeña respuesta de él. Un apretón débil, como si tratara de decirme que me entendía. Exploté en lágrimas, no de dolor, sino porque sabía que, a pesar de todo, todavía lo tenía. Todavía tenía a mi familia. Mario se convirtió en el pequeño héroe del vecindario. El día que llegó a casa, corrió hacia mí, me abrazó del cuello y susurró. «Abuela, perdón por tardarme en hablar, pero al menos llegué a tiempo para salvarte». Reí entre lágrimas, abrazando al niño, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Eres la persona más valiente que conozco», le dije, despeinándole el cabello. Mario sonrió, la primera sonrisa que le había visto en días. Miré sus ojos y vi que su inocencia aún estaba allí, aunque marcada por lo que había tenido que presenciar. Me prometí a mí misma que protegería a Mario, que le daría una infancia que nadie pudiera arrebatarle. La última noche, me senté en mi pequeña habitación bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. Abrí mi viejo diario y escribí las últimas líneas. La sangre no siempre te hace familia. A veces es la verdad la que muestra quién realmente merece ser llamado así. Perdí mucho, pero me encontré a mí misma. Cerré el diario, dejé la pluma y escuché la lluvia golpear el techo del patio trasero. Sentí una calma extraña, como si la tormenta hubiera pasado, dejando un cielo despejado. Miré por la ventana y vi la pálida luz de la luna iluminando el patio. Supe que, aunque el camino por delante fuera largo, nunca más permitiría que me cegaran. Había recuperado mi propia fuerza, y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar,
sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías permanecer en silencio para mantener la paz, o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos conduce a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que los sorprenderán.